Por segundo año consecutivo, el gobierno federal reconoció con la presea Dr. Sergio García Ramírez las buenas prácticas y gobernabilidad del sistema penitenciario de Yucatán, así como el mejoramiento de sus procesos de reinserción social y las condiciones generales de internamiento. La distinción, que otorga cada año la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la recibió el director del Centro de Reinserción Social de Valladolid, Mario Eduardo Castillo Escalante, por su sobresaliente trayectoria como servidor público en diferentes áreas del derecho penal y penitenciario. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, entregó la presea al funcionario, cuya labor contribuyó al fortalecimiento del sistema estatal penitenciario. La funcionaria resaltó el empeño de quienes atienden a las personas privadas de su libertad y los avances obtenidos resultado de su trabajo en equipo y profesionalismo en medio de la emergencia sanitaria. Hizo extensiva la felicitación del gobernador al galardonado y pidió redoblar esfuerzos que contribuyan a fortalecer las acciones para continuar mejorando el sistema local. María Fritz entregó la medalla de cobre de 60 milímetros con un listón tricolor y el reconocimiento de la Conferencia Nacional. También entregó un reconocimiento al director de ejecución del Estado, Edgar Romero Rosado Muñoz, por su sobresaliente labor y aportaciones en el control del coronavirus en el sistema carcelario. El documento tiene la rúbrica del presidente y secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, José Ángel Ávila Pérez y Raimundo Huerta Beltrán, respectivamente. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.